Bien, entramos a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12. Pensamos el tema, la parte 1 del tema, el ayuno, ese polémico tema que muchas veces las personas lo conocen de mente pero no de práctica, y es necesario practicarlo. Vamos a la palabra de Dios. Capítulo 12 del libro de Romanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuelvo a explicar, a leer. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Vuelvo a entrar al versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Vemos la posición de nuestro hermano Pablo, que se atreve a rogar, a pedir, a suplicar. Cuando un ser humano pide o suplica, cuando ve que lo que está pidiendo es automáticamente necesario. Podemos ver, por ejemplo, momentos en que personas que son autoridad le están hablando a una persona que, por ejemplo, lo que pasa lamentablemente muchas veces acá en la Torre del Cisal, que vemos que personas están allí queriéndose quitar la vida y mucha gente llega allá y le gritan, sal, deja eso, hasta que lo último que hacen es rogarle, le ruegan. No importa si la persona es una autoridad, no importa si la persona tiene los estudios que tenga, la posición que tenga. La única manera que se ven que puede ser posible que esa persona deje o desista de lo que está haciendo es rogarle. Te ruego, deja de hacer esto, te ruego que deje de hacer aquello. Cuando rogamos es porque estamos completamente dispuestos a dejar toda nuestra jerarquía, posiciones, cargos, lo que sea que consideremos nosotros que sea importante en nuestra vida, para decirle a esa persona que por favor cambie de actitud, que haga algo diferente, decirle a esa persona que debe desistir de lo que está haciendo o hacer algo que es necesario hacer, que es de vida o muerte. En este caso el apóstol Pablo le dice, os ruego a los hermanos, les ruego, no le impongo, no te mando, dice te ruego. Cuando él dice te ruego, porque en otras partes le dice le mando, le insto o hacer tal cosa, o la gracia de Dios sea, que es una orden, sea con vosotros la gracia de Dios. Pero aquí no está diciendo os ruego, os ruego. ¿Y por qué lo está rogando? Por la misericordia de Dios. Imagínense, por la misericordia de Dios. El ruego que hay en Pablo, la necesidad que Pablo ve, el ímpetu que ve Pablo de que el creyente tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Esta escritura ha sido mal interpretada por muchas personas. De hecho, hay religiones y creencias donde las personas se golpean su cuerpo, se tiran al suelo, se dan con correa, hacen tantas cosas contra el cuerpo como para castigar el cuerpo. Ellos piensan que están ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora dice, palabra específica, vivo. Quiere decir, ya el Señor no va a aceptar sacrificio de animales, ya el Señor no va a aceptar sacrificio humano, personas que pueden decir, yo voy a quitarme la vida para agradar a Dios. No, eso no es aceptable. Sacrificio de animales tampoco es aceptable, porque ya hubo un sacrificio de Cristo. La sangre derramada por Jesús nos limpia de todo pecado. Y entonces ya nosotros presentamos nuestro cuerpo vivo al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, santo,
apartado. La palabra santo es consagrado. Debemos apartar nuestro cuerpo. Debemos consagrar nuestro cuerpo. Así como el esposo no se debe a sí mismo, sino se debe a la esposa. Y la esposa, su cuerpo no pertenece a ella, sino al esposo. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, formamos un solo espíritu con Él. Ya nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo es de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Somos templo de su Santo Espíritu. Somos morada de Él. Somos colaboradores de Él. Somos vaso de Él. Somos instrumento de Él. Somos testigos de Él. Somos predicadores de su palabra. Somos portadores de su presencia. Entonces ya no nos debemos a nosotros. Por eso debemos consagrar nuestro cuerpo santo, agradable a Dios. Esta palabra debe resaltar en nosotros. Si tienes a alguien cerca, pregúntale, ¿a quién le agradas tú? ¿Al ser humano o a Dios? Pablo decía, si me pongo a agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. Si le agrado a los hombres, si le agrado a los hombres, digo de ser siervo de Dios. El problema entre David y Saúl es que Saúl siempre quería agradar a los hombres y le servía a Dios ante los ojos de los hombres. Como le expliqué en algunas clases pasadas, que estaba Jesse, el siervo del hombre de Dios, de Eliseo, y estaba Eliseo, siervo de Dios. Jesse tenía la visión corta, los ojos espirituales cerrados. Él servía al hombre de Dios, a Eliseo, pero Eliseo servía a Dios. Pero la gente puede decir, pero es que él era el siervo de Eliseo, tenía que ser así. No, porque aunque Eliseo le servía a Elías, él le tenía sus ojos puestos en Dios. Cuando le decían, tu Señor te será quitado, Eliseo le decía, callad. ¿Por qué? Porque él sabía que su Señor en realidad no era Elías, su Señor era Dios. Entonces, aunque están sirviendo, podemos servir en cualquier iglesia, en cualquier parte. Podemos honrar a los hombres, a las mujeres de Dios que estén allí. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Todopoderoso. Tenemos que estar mirando directamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, honrando y dándole honra a quien se debe la honra. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que dinero, dinero. Debemos pagar todo. Debemos que estar al tanto de eso. Debemos consagrarnos a Dios. Pero todo lo que hagamos en la congregación, todo lo que sirvamos a nuestros hermanos, tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Tengamos que fijarnos completamente en Dios para que no desviemos nuestra consagración. Y dice que hagamos todo agradable a Dios. Ser agradable a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, con el ayuno? Demasiado, muy importante esto. Cuando nosotros sabemos que somos instrumentos de Dios, debemos ayunar. Hay personas, lamentablemente, que malinterpretan las escrituras y dicen que ya Jesucristo ayunó por nosotros, que no se debe ayunar. A otros dicen, no, es que él dijo que mientras el esposo estuviera con la novia, no necesitaba ayunar, pero después le será quitado. Y entonces hay gente que dice, ya Jesucristo subió y dijo, ya no lo dejaré huérfano, enviaré el Consolador. Y cuando vino el Espíritu Santo, ya no se necesita ayuno. Mala interpretación de las escrituras. Necesitamos ir al contexto de la palabra, interpretar conforme a la dirección del Espíritu Santo y comprender lo que el Señor quería decir. Cuando el Señor, los discípulos de los fariseos le dijeron, mira, nosotros ayunamos, los discípulos de fariseos ayunan, los discípulos de Juan ayunan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él le dice, porque está conmigo directamente. Ellos echaban fuera demonios, sanaban enfermos, liberaban cautivos, porque el Señor estaba dándole el manto en el momento a ellos. Era una palabra delegada, una autoridad delegada, momentánea, temporal. Así como cuando el Antiguo Testamento, aquellos hombres y mujeres de Dios que fueron usados por Dios, se le dio un manto temporal, una palabra delegada temporalmente para cumplir una misión, para cumplir un objetivo momentáneamente. Y él dijo, mientras yo esté con ellos, acá no van a ayunar, pero cuando yo sea quitado, entonces ellos ayunarán. Entonces el Señor comisionó a su pueblo para que estuviésemos en ayuno, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Ahora, antes de continuar con las Sagradas Escrituras acá, tenemos que saber qué es ayunar. La palabra ayunar significa abstenerse de alimento. Abstenerse de alimento. Por eso es la palabra cuando usted come en la mañana, que es la primera comida que se ingiere, uno dice está desayunando. Es decir, está dejando el ayuno, desayunar. Desayunar, quitar el ayuno, romper el ayuno, ingerir alimento. Entonces tiene que ver con abstenerse de consumir alimento. Ese es ayunar. De hecho, cuando uno llega y dice voy a entregar el ayuno al mediodía,
voy a almorzar, ya tú no estás almorzando. ¿Por qué? Pues el mediodía es hora del almuerzo. No. Aunque tú comas al mediodía o comas a las 6 de la tarde, si no habías comido en todo el día, tú estás desayunando. No sé si me logro explicar. Desayunar quiere decir romper el ayuno de toda la noche. No estabas comiendo toda la noche, comiste en la mañana, estás desayunando. Si pasaste toda la mañana sin comer y vas a comer al mediodía, mucha gente dice, yo voy a almorzar. No, en esa hora tú estás desayunando. Y si comieres a las 6 de la tarde sin haber comido todo el día, ya tú no estás cenando, tú estás desayunando a las 6 de la tarde. Entonces, cuando se dice desayunar es romper el ayuno. Ok, vamos un poco más. Científicamente está comprobado que el ayuno tiene efectos poderosísimos en el cuerpo humano. Nada más lo voy a hacer como referencia hoy. Después les estaré explicando completamente la parte científica de lo que es el ayuno. Vamos a un poco a la parte espiritual. El ser humano necesitamos nosotros comprender cosas, misterios que hay en el ser humano todavía. Hoy en día se pueden hablar de que hay neuronas en el corazón del ser humano. Hay neuronas, le están hablando que el corazón es como un segundo cerebro. Hay parte de versiones de la Biblia antigua, no sé si usted ha logrado leer, donde dice que el pensamiento está en los riñones, otro dice que en el estómago. Y eso fueron cambiando. Y de hecho dice, vuestro Dios es el vientre. Y sabemos que nosotros varones no tenemos vientre, tenemos el estómago. Entonces hay una cantidad de cosas que están en la Sagrada Escritura que muchos fueron cambiando de una vez por un lenguaje más actual, pero que tiene mucha connotación. En la antigüedad las personas decían que en el estómago había un cerebro, que la gente pensaba por el estómago. ¿Por qué? Porque simplemente tenían razón. Hay cosas en nuestro estómago que afectan nuestra vida. Cosas tan impresionantes, y esto para muchas personas podrá ser locura, pero necesito que usted comprenda y entienda, y cualquier cosa usted puede investigar, usted puede indagar por la luz de la palabra primeramente y por la ciencia también. Cuando Dios dice que vuestro Dios es el vientre, es porque las personas no confían en Dios plenamente. El no ayunar significa incredulidad. El no ayunar implica duda. El no ayunar implica confianza en lo material y no en lo espiritual. Es una duda totalmente. Yo le explicaba anoche a las personas que decimos creer, pero no creemos. No creemos. Hay un espíritu de incredulidad. Un espíritu de incredulidad. Dios quiere manifestar los milagros, las sanidades, los prodigios en todo ser humano. Es una naturaleza del hijo de Dios, de una hija de Dios. Es natural. Operar milagros es natural. Sanar un enfermo es natural en el reino de los cielos. Nosotros en la tierra lo llamamos sobrenatural porque está por encima de las dimensiones del ser humano, del entendimiento del ser humano, de la realidad del ser humano. Pero para un hijo de Dios es natural. Si usted estuviese en este momento delante de los ángeles pudieran hacer cantidad de milagros y sanidades porque eso es natural. Cambiar el curso de un río es natural. Mover los vientos, las aguas es natural. Sanar a un enfermo es natural. Hay ángeles, escuche bien, ángeles que se encargan de platinar muelas. Hay ángeles que se encargan de operar en los riñones. Hay ángeles que tienen operaciones directamente en los huesos. Hay ángeles que se encargan. Hace muchos años, esto lo digo con experiencia personal, tuve el sueño cuando empecé a los caminos del Señor y yo veía como si fuera como un hospital, literalmente como un hospital. Pero yo sabía que los que estaban allí no eran personas, sino otros seres que resplandecían. Y cada uno tenía su función, tenía una función específica. Era como si fueran especialistas de un área del cuerpo. Y yo desperté después cuando fui al culto, eso fue un día sábado para domingo. Cuando fui al culto, creo que estaba un predicador, creo que era de Argentina en aquel entonces de iglesia. Y Dios lo usaba en sanidades y milagros. Y él hablaba específicamente de las funciones de los ángeles. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, es natural sanar un enfermo, es natural. Cuando usted empieza a creer que no, que eso es para el pastor, eso es para el evangelista, para el apóstol, para el maestro, para el profeta, para una persona que es un iluminado, un super ungido, estás dudando de Dios. Estás poniendo una barrera para que ese poder se manifieste en tu vida. Y eso va a generar en ti una forma de vivir un evangelio religioso y no vas a disfrutar del poder, de la gloria de Dios en esta tierra, de los poderes del siglo venidero se puede manifestar en esta tierra. Es la naturaleza de un hijo de Dios.
Cuando el Señor caminaba por las calles de Jerusalén y podía ver al enfermo, él decía, pero es que en mi reino eso no existe. Un ciego no existe en mi reino. Un sordo no existe en mi reino. Un paralítico no existe en mi reino. Y él lo que venía era reparando lo que el diablo había destruido. Escuche bien esta palabra. Él estaba reparando lo que el diablo había destruido. El diablo había enfermado personas y él venía a liberarlo. Quitaba el azote que el diablo había hecho en esas personas. Ahora vamos a la luz de la palabra un momento. Vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 17, y vamos a entrar a este precioso tema. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, a la multitud, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Escuche bien, lunático. ¿Qué es una persona lunática? Que muchas veces oramos por tipos de personas enfermas. Lunático es una persona que nosotros conocemos ahora en la actualidad, o la ciencia, como un demente. Una persona con problemas psicológicos. Y normalmente se manda a un psiquiatra, se manda para un psicólogo, se manda a un tratamiento. Aquí los mandan para el pampero. Y vemos cantidad de cosas, pero este es un problema espiritual también. El lunático es un problema espiritual. Y dice, es lunático. ¿Qué implica esto? Esto es algo impresionante que tal vez mucha gente no entiende, pero es necesario recibir la revelación. He conocido personas cristianas, ¿verdad? Evangélicas, cristianas, no sé, pastores, que por ejemplo le dicen, no, que hay gente que dicen que el paso de luna afecta al hombre. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. No es el paso de luna lo que afectan los mares, lo que afectan los ríos, afectan la siembra, afectan las cosechas. Cuando una persona tala un árbol, corta una madera para utilizarla y no es el tiempo exacto de la luna, esa madera, por más buena que sea, puede ser un cero, pero ese se pudre. Hay maderas que no son tan resistentes, pero si es cortada en el tiempo del paso de la luna exactamente, es lo que va a ocurrir, es que la madera va a durar más, no le va a caer polilla. Todo eso tiene que ver con la luna. ¿Qué es la luna? Un satélite. ¿A través de qué se mueve la luna en la Tierra y afecta a la luna en la Tierra? A través de frecuencias. Las frecuencias que ha hecho el ser humano. Este es otro tema que vamos a tocar, pero quiero indagar un poquito nomás. ¿Qué ha hecho el ser humano? El ser humano, así como pudo ver y descubrir que habían frecuencias en el espacio invisible, que se podía trasladar un mensaje de un lugar a otro, un video de un lugar a otro, una imagen de un lugar a otro. Así como estoy hablando acá en Barquisimeto y ustedes están recibiendo en sus casas, este mensaje va por una frecuencia espiritual para nosotros, es una frecuencia intangible o invisible para la ciencia. Así afecta la luna a la Tierra y afecta al ser humano también. Son frecuencias. Esta frecuencia que se mueve, el ser humano inventó satélite, inventó tantas cosas que ahora están jugando a ser Dios, alterando clima y alterando muchas cosas. La ciencia se ha aumentado, pero para su propia destrucción. Este tema lo voy a dejar luego más adelante para que tengan un poquito de hambre, de que se le provoque algo para que cuando toquemos este tema esté pendiente. Ahora, en la luna usted conoce personas, yo conozco personas también que hay momentos en que andan tranquilos. Parecen personas normales, común y corriente, pero hay momentos cuando cambia la luna en que esa persona es alterado su conducta. Eso se le llama lunático. Lunático. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Padece muchísimo, sufre demasiado, no dice mucho, muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tu discípulo, pero no le han podido sanar. ¿A quién se lo llevó? A los discípulos. Los discípulos habían echado fuera demonios. Los discípulos habían sanado enfermos. Los discípulos, Dios lo había usado en milagros. Y era reconocido que el poder de Cristo estaba sobre ellos también. Pero cuando le trajeron al lunático, no pudieron echarle fuera. No pudieron. Y dice, no pudieron. Yo le he traído a tus discípulos y no han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ahí estaban los discípulos. Y reprendió Jesús al demonio,
al cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Reprendió al demonio. Cuando reprendió al demonio, no le dijo, te reprendo, demonio, o el Señor te reprenda. No le dijo eso. Reprender, le ordenó, sal de ese cuerpo. Y al instante el hombre quedó sano, el muchacho quedó sano. Ahora, aquí es donde empieza el meollo del asunto que dicen por allí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Punto y aparte. Punto y aparte. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí es donde está la mala interpretación de las escrituras. Hay personas que dicen, hay que ayunar porque hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que los demonios salen en el nombre de Jesús, por la autoridad de Cristo, no por la oración y el ayuno. Esto cuando dice el Señor aquí, este género no sale si no es con oración y ayuno, no se refiere al demonio, a lo que estaba pasando. Vuelvo y le repito, vamos a esmechar esta palabra. Tus discípulos no pudieron, oh generación incrédula y perversa. ¿Qué estaba reprendiendo el Señor? La generación incrédula, la incredulidad y el perverso corazón de ellos. Dice, oh generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahí hay un punto, traénmelo acá, traen al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora, punto y aparte. Se acabó el capítulo con ese muchacho, con ese padre. Viniendo entonces los discípulos, ya estaba aparte, estaba ahí con los discípulos. Le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Lo primero que el Señor dijo, por vuestra poca fe. No le dijo, porque es un género muy poderoso, porque es un principado. No cometamos ese error, porque hay gente que está reprendiendo un demonio y no sabe, no, lo que hay que meterse en ayuno y hay que meterse en oración. El ayuno, número uno, no nos santifica a nosotros. Escuche bien, el ayuno no nos hace más santos que los demás. El ayuno no nos da el poder para echar fuera demonios. El poder para echar fuera demonios es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Quien nos santifica es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el ayuno en nosotros? El ayuno en nosotros aumenta nuestra fe. Nos hace depender completamente de Dios. Nos direcciona y nos convence a nosotros mismos de que estamos apartados para Dios. Cuando una persona está en ayuno, está en comunión directamente con Dios y sabe que está dando está pagando un precio, se lo voy a poner de esta forma, está pagando un precio. Normalmente cuando una persona va a echar fuera un demonio o predicar lo que sea, viene un redarguir del espíritu y viene un ataque del diablo, dos cosas diferentes. El redarguir del Espíritu Santo es como cuando usted es amigo de alguien y usted quiere ayudarle y lo llama y el amigo no le responde, le manda un mensaje, lo deja en visto. Quiere ayudarle en un asunto, corregirle en algo y la persona lo evade. Pero que llega el momento en que se mete en problemas más grandes, entonces te están llamando, pues mira, necesito hablar contigo. Dice, pero ¿de cuándo yo quiero hablar contigo y tú no me quieres prestar atención? Cuando vamos a predicar, cuando vamos a ministrar, cuando vamos a cantar, a tocar un instrumento, lo que sea que vamos a hacer en la iglesia, hay personas que ahí nombran a Dios, pero todo el día no lo han nombrado. Ahí quieren cantarle a Dios, pero todo el día no le habían cantado. Ahí quieren utilizar la Biblia, pero todo el día no habían leído la palabra. Pero ese día, sí, Jesús. No habían tenido comunión con Dios todo el día, esta semana. Pero el día que le toca predicar o ministrar o cantar, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú me estás nombrando si tú no me has prestado atención en todo el día? Entonces, el redarguir del Espíritu Santo en el corazón del ser humano te dice, debes corregir eso, debes cambiar eso. Pero también viene el ataque del diablo. El diablo te va a decir, se va a reír en tu cara y dice, ¿a quién estás llamando tú? Tu Dios no es ese que estás nombrando. Tu Dios soy yo, que te hice pegar en el televisor 3, 4 horas. El que te hice hablar chisme de todo el mundo.
Yo soy tu Dios que controla tus sentimientos y emociones, que te pongo a llorar y te pongo triste y deprimido, que no quieres ni siquiera ir a la iglesia. Yo soy tu Dios que te domino en tus pecados. Yo soy tu Dios que domino tu mente. Yo soy el que domino tu cuerpo. Yo soy el que hago que tu cuerpo haga todo ese tipo de pecado. Yo soy tu Dios. ¿A quién vas a llamar tú? Entonces hay una batalla entre el bien y el mal. En cada vez que vamos a servir, a ministrar, el diablo va a llamarte a capítulo porque va a decir, yo soy el que tengo control de ti. Y el Espíritu Santo te va a decir, tú le estás dando cabida al diablo porque tiene más tiempo en comunión con los pecados que conmigo. Por eso dice, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo, agradable a Dios. Porque podemos presentar nuestro cuerpo no agradable a Dios, sino agradable al pecado. No al servicio de Dios, sino al servicio del espíritu de tiniebla, de oscuridad. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? A quien consagremos nuestro cuerpo, morará dentro de nuestro cuerpo. Acuérdense que Dios es espíritu, pero mora en un cuerpo. Antiguamente moraba en una tienda como el tabernáculo. Luego fue a morar directamente en un templo hecho por la mano del hombre, donde se manifestaba. No era que moraba ahí, se manifestaba. Dio una palabra a Salomón y a David que iba a permanecer allí, que iba a manifestarse allí mientras lo invocaran allí, mientras consagraran ese templo para Dios. ¿Qué pasó cuando la gente dejaron de consagrar el templo para Dios? El diablo vino, hizo desastre, tumbó. Hasta el día de hoy el templo de Jerusalén está derribado, destruido. Están allá, son las piedras y algunos muros que quedaron allí para cumplimiento de la profecía, que otro día estudiaremos sobre eso. Pero el templo, que donde estaba Dios morando, dejó. Cuando hablamos de Icabod, donde dice que la gloria se apartó del templo, se apartó de Israel, se apartó del arca. ¿Cómo será que el enemigo se robó el arca? El enemigo se robó el arca. El diablo se llevó el lugar donde supuestamente el Señor se iba a manifestar. ¿Cómo pudo ser posible? Porque mientras estaba Dios morando en esa cajita de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, esa cajita de madera representaba lo consagrado para Dios. Entonces el diablo ni se podía acercar allí. Pero una vez que la presencia se retira de esa cajita, no es más que una caja de madera llena de oro por dentro y por fuera. Cuando nosotros consagramos nuestro cuerpo para Dios, somos morada y templo del Espíritu Santo. Cuando no consagramos nuestro cuerpo, hablo de la parte humana, física, si no lo consagramos para Dios, somos simplemente morada de demonios. Dice la palabra, guaridas de demonios. Empieza nuestra mente a maquinar pensamientos impuros, inicuos. Empieza el corazón a maquinar cosas perversas. Empieza a haber planificaciones para organizar pecados, para hacer cosas que no agradan a Dios. Y viene una cantidad de estrategia, escuche bien, estrategia y sabiduría diabólica y animal, donde la persona tiene la capacidad de preparar todo para ir a pecar. Preparar todo para hacer lo malo. Preparar todo para evadir la responsabilidad de Dios. Son sabidurías espirituales, diabólicas, satánicas, animal, que vienen direccionadas por el infierno y anda buscando un cuerpo donde manifestarse. Entonces, o consagramos nuestro cuerpo para Dios o consagramos el cuerpo para el diablo, pero ambos, tanto el espíritu de Dios como el espíritu del diablo, anda buscando un cuerpo donde manifestarse. Ahora, Pablo dice, os ruego que por favor cuiden su cuerpo, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, puro, agradable delante de Dios, para que pueda morar Dios en ese cuerpo. Se lo voy a explicar como el Señor me lo está mostrando en este momento, en este instante me lo está mostrando. Imagínense una casa, X casa en una comunidad. Si en ese lugar llega un comerciante, ¿verdad? Que monta una bodega, un comercio X, ¿qué va a hacer con la casa? ¿Qué va a hacer con esa estructura que está ahí física? ¿Qué va a montar? Un negocio, un comercio. Si llega una persona que es vendedor de licor, ¿qué va a montar en esa casa? Una licorería, un bar, una cosa, una tasca, ¿cierto? Si ahí se muda y está habitando, de repente se muda uno de los cuerpos de seguridad, llega uno de los cuerpos de seguridad, las Fuerzas Armadas allí, ¿qué va a montar allí? Un cuartel, un comando. Es la misma casa, es el mismo lugar, es la misma dirección, pero dependiendo quién viva allí, quien habite allí, se va a utilizar esa casa. Literalmente, como Dios me lo está mostrando, se lo estoy mostrando a usted. Si usted le da su cuerpo a las tinieblas se van a manifestar. Si usted da su cuerpo
a Dios, Dios se va a manifestar. Si usted da su cuerpo a la palabra de Dios para predicar, entonces Dios empieza a predicar a través de usted. Si usted da su cuerpo y lo consagra para ser un adorador, un músico, un salmista, un cantante, como usted quiera nombrarlo, entonces la capacidad de Dios para adorar va a fluir a través de usted. Si usted da su cuerpo para la danza, entonces Dios va a utilizar su cuerpo en la danza. De acuerdo a lo que usted consagre, para que usted se aparte, Dios apartó a algunos para rey, a otros fueron consagrados para profeta, algunos fueron consagrados para sacerdotes. De acuerdo a la consagración del cuerpo, se va a manifestar el poder de Dios o el poder de las tinieblas. Hay personas que prestan su cuerpo a la brujería, a la hechicería, y se manifiestan los poderes diabólicos y satánicos. Si consagramos nuestro cuerpo a Dios, todo nuestro ser se va a alinear con Dios. Ahora, no sé si usted ha conocido lo que es la brujería. Yo conocí más o menos la brujería. Me crié en Chivacoa, de lo que es a los 12 a los 21 años. Fui a centro de brujería, vi, experimenté, sentí los demonios dentro de mi cuerpo y sé y entiendo las cosas como son. Hay momentos en que los demonios se pueden manifestar y se pueden meter en cualquier persona que le dé cabida, cualquier persona que le dé cabida. Pero para subir de jerarquía hay una cantidad de requisitos, hay cantidad de exigencia, tanto que hay que purificar el cuerpo. Escuche bien, hay momentos en que hay que ayunar para las tinieblas, hay que consagrar el cuerpo, hay que vestirse de una manera específica. Usted sabe a lo que me refiero. Hay que cargar ciertas cosas en el cuerpo, hay que dar unas señales públicas de que estás consagrando tu cuerpo a esa oscuridad, a esa entidad de las tinieblas. Y te sellan y te apartan y te empadrinan y dicen, tú eres mío. Y la gente, este es mi padrino, este es mi protector, esta tal cosa. Eso es en las tinieblas. ¿Cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para Dios? La Biblia nos llama que el espíritu de santidad, el espíritu de consagración, el Señor no lo permitió que nadie fuera a predicar y hacer nada hasta que no fuera consagrado para Dios. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Anoche hablamos de lo que es investidura, hasta que sea investido del poder de lo alto, hasta que seas apartado para el servicio de Dios. Dios no permitía nada, que nadie ministrara hasta que no fuera apartado. Hasta la roca, ninguna piedra era colocada en el altar, si no ibas la sacaran fuera del campamento de la ciudad, y allí era labrada, y hasta que no era labrada, no era colocada en el templo. Así es nuestra vida, consagrado para Dios. Ahora vamos otra vez acá. Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. El problema no era el género que está hablando el Señor, no era género del demonio. El demonio sale fuera en el nombre de Jesús. Por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta palabra es profunda. Yo llevo 30 años tratando de creer. Y usted me puede decir, pero usted todavía no cree. Yo creo, pero hay cosas que tenemos que convencernos nosotros mismos. Yo no sé usted, yo soy loco en esta área de probar la fe. Probar la fe. He ido a lugares donde dice, mira, aquí espantan, salen demonios. O sea, y yo le digo a los muchachos, quédense, yo me voy en el carro, voy a pasar a las 11 de la noche, 12 de la noche. Yo quiero ver qué potestad hay ahí. Y te digo, humanamente, se me paran los pelos, no, lo que me quedan. Las costillas se me recogen, siento una manifestación en el cuerpo, que yo sé que hay poderes malignos allí, pero que el poder de Dios está en mí. Y como está en mí, yo le digo a los muchachos, yo quiero ser el chofer del Espíritu Santo. Y yo manejo el carro y voy al lugar y paso en el lugar hasta que siento la potestad y empiezo a hacer guerra espiritual solo, con Dios nada más. Pero la gente dice, ¿por qué? Porque yo quiero probar si lo que yo creo es verdad. Si lo que yo digo que creo, estoy convencido, o simplemente es una idea que tengo en la cabeza. Yo quiero experimentar si se echan fuera demonios. Yo quiero experimentar si la Biblia dice que se sanen enfermos. Yo quería experimentar si es verdad que se sanen los enfermos. Entonces yo sometía a prueba mi propia fe. Entonces oraba por los enfermos, no pasaba nada. Yo, algo está pasando. ¿Es Dios que miente o soy yo que no estoy preparado?
Entonces, como dice la palabra, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Entonces digo, soy yo el que estoy fallando. ¿En qué estoy fallando? Debo hablar más, meterme más en la palabra. Entonces me metía más en la palabra. Hay que ayunar, entonces me meto en ayuno. Hay que orar más, me meto en oración. Hay que santificarse, me parto para Dios. Hasta llegar el momento en que empecé a ver los milagros, la sanidad y los prodigios. Entonces mucha gente dice, es que yo no soy llamado a eso. No, le vuelvo y le repito, la sanidad de los milagros, los prodigios, echar fuera demonios, no está asignado a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, a los reverendos, a los no sé quién. Está asignado a todos los hijos de Dios, a todo el que cree en el Señor. Tiene esta señal, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Nada más con echar fuera demonios y poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Yo creo que cuántas ciudades y naciones se hubiesen convertido si todos nos consagráramos para hacer la obra del Señor. Dios quiere manifestarse. Dios quiere hacerlo. Ahora mira lo que dice aquí. Nada os será imposible, pero aquí fue la mala interpretación de mucha gente, pero este género, no dice el género aquel que tenía el demonio del hombre aquel, no dice este género. ¿Cuál género? De incredulidad. El género de incredulidad, de dureza de corazón. Este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿Con qué? Con oración y con ayuno. Vamos a buscar acá, creo que tengo una nota aquí. Esta es una de las versiones 17:20 dice, y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y pasará, y nada os será imposible. ¿Qué es lo que estaba reprendiendo el Señor? Por la incredulidad, por vuestra incredulidad. En una de las versiones dice, no tuvieron fe, porque ustedes no tuvieron fe, no era el género del demonio, no tuvieron fe. En otra versión dice, no confiaron en Dios. En otra versión dice, por su falta de fe o su incredulidad. Hay que buscar diferentes versiones y usted se va a dar cuenta que no es el demonio que tiene un tipo de género. La Biblia dice, todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra, yo se lo doy a ustedes. Y al usted reprender en el nombre del Señor Jesucristo, va a salir. Ahora, mucha gente me dice, pero es que yo digo en el nombre de Jesús no pasa nada, porque no es el nombre, la letra de la palabra. De hecho, hay un dilema tan grande. El nombre de Jesús no es Jesús, sino Yeshua. Amén. Los hebreos conocen más eso que uno que es un gentil. Pero tampoco es el nombre como tal, la escritura, sino como dijo Pedro, la fe puesta en ese nombre. La fe puesta en ese nombre. Si tú nombras a Jesús como el Jesús que conoce tu tío, tu hermano, tu papá, tu abuelo, el brujo de la esquina que se llama Jesús, tú simplemente estás diciendo una palabra más. Es simplemente una palabra más. Y las palabras que podamos expresar tienen dos cosas. Palabras vacías. Por eso dice el Señor, este pueblo de labio me honra. Son palabras vacías. Pero su corazón está lejos de mí. Cuando una palabra tiene poder, cuando sale del alma. Los eruditos hebreos, la gente que están metida fuertemente en la fe judaica, judía, como usted quiera hablarle, dice que cuando se sale del alma la expresión, es cuando hay poder. Usted le puede decir a una persona, te amo, y la gente no siente nada. De repente usted dice un te amo que salga del corazón, y esa persona se estremece. ¿Por qué? Lo dijo con el alma, lo dijo con su ser, lo dijo con la parte espiritual. Hay gente que maldicen a alguien y dice, bruto, y ese ímpetu trae maldición. Pero cuando usted llegue, no, cancelo esa palabra que dije, no está diciendo ese cancelo con la misma fuerza que dijiste bruto. Entonces, Señor, me arrepiento de haber dicho esto, otra cosa, y cancelo esa palabra de maldición que dije contra esa persona. Entonces sales la fuerza espiritual dentro de ti y es allí. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, únicamente lo voy a nombrar porque son unas letras mágicas que diga Jesús y esa varita mágica va a ser, no, eso no tiene validez, eso no tiene poder. Pero cuando dices en el nombre de Jesús y sabes que estás allí dentro de tu corazón, Jesús saliendo, brotando por tus labios, el Espíritu de Dios se va a manifestar y va a ser lo que inmediatamente estamos declarando. Igualmente el ayuno. Cuando tú sabes que no tienes tu cuerpo consagrado para Dios, cuando sabes que presta tu cuerpo al pecado, cuando sabes que no has consagrado tu mente y tu vida al Señor y viene de repente, se manifiesta un demonio o vas a orar por un enfermo, el diablo te saca la carta y dice, mira, tú haces esto y aquello. Y tú quieres que Dios se manifieste. ¿Sabes quién se va a manifestar? El otro. Ahora, también tenemos que utilizar las armas espirituales que Dios nos ha entregado
Porque el diablo siempre va a tratar de amedrentar, siempre va a tratar de meter cizaña, siempre va a tratar de meter duda. ¿Qué va a hacer Dios? Dios te va a convencer. Pero Dios te dice, yo tengo toda la capacidad, el amor para que usted sea utilizado, pero tú debes seguir mis instrucciones. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos estos mandamientos. Dios te da mandamientos, tú lo escuchas, pero tienes que ponerlo por obra. Si no lo ponemos por obra, nada vamos a hacer. Si Dios te dice, tú eres templo del Espíritu Santo, quiere decir, tú eres una casa que está en la avenida tal, pero tú haces que viva en ese lugar, se lo arriendas a una persona que tiene una licorería, él va a montar la licorería. Pero dice, pero la casa es mía, pero que está ahí adentro está montando la licorería. La casa es mía, pero arrendaste tu casa a un prostíbulo y ahí están las prostitutas. Arrendaste tu casa a un hechicero, ahí se manifiesta el hechicero. La casa es tuya, pero se la estás prestando a otro. Entonces, si tú le das al Señor cuando dice, hijo mío, dame tu corazón, le está diciendo, dame la llave. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, está tocando la puerta. Está diciendo, yo quiero habitar en ti. Tú eres un templo para bien o para mal, para luz, para las tinieblas. A quien tú le consagres tu cuerpo, ahí se va a manifestar quien tú permites allí. Decía el salmista, dice, por cuanto has hecho a Jehová tu habitación. Tu habitación quiere decir, tú habitas en Dios y Dios habita en ti. El Señor dice, yo en ti y tú en mí. Yo en Cristo y Cristo en mí. Sin mí nada podré hacer. Dice, para que el Señor more en nosotros. Son cantidad de palabras que podemos utilizar acá. Pero necesitamos no solamente conocer la palabra, necesitamos accionar. La fe es aumentada a través del ayuno. No, le vuelvo y repito, no nos hace más santos que los demás para sentirnos superior a los demás. Ese es un problema grave. Yo tuve un ayuno largo y lo nombro ahorita no por jactancia ni vanagloria. Me tocó ayunar hasta 40 días. Y yo pensé, escuche bien, delante de los ojos, yo pensé que cuando yo saliera de los 40 días, los muertos iban a resucitar. Yo pensé, no, yo cuando yo, la primera predicación que yo tenga, no, hombre, va a una gloria tremenda. Y sabe qué, fueron los momentos más críticos de mi vida, fueron momentos difíciles después del ayuno. Y yo decía, ¿por qué? Y un día casi que reclamándole a Dios, le dije, oh, si yo ayuné 40 días y oré por esto y por aquello, todos los días ayuné y oré y con pura agua nada más, no entregaba, sino con pura agua. 40 días, perdí la visión física, quedé limitado, quedé en el chasis, como dice. Y yo decía, Señor, ¿por qué tantas pruebas y tantas luchas después de este ayuno? Y le decía al Señor, y entonces, y el Señor me dijo, ¿quién sostuvo aquí en el ayuno? ¿Tú a mí o yo a ti? Usted a mí, Señor. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Yo no te voy a utilizar por tus muchos ayunos, yo te voy a utilizar por tu sinceridad del corazón. Entonces yo digo, ok, está bien, entonces no debo ayunar. No, es el ayuno el que te convence a ti, donde tú demuestras que estás convencido que depende de mí. Porque ¿quién te sostuvo en 40 días sin comer, solamente con agua? ¿Quién te sostuvo? Yo. Entonces, yo soy el que te estoy sustentando. Te he demostrado que puedes vivir sin comer porque estabas alimentado por mi palabra. Pero no te vas a sentir superior a los demás por el ayuno. No vas a sentirte más santo y más puro que los demás por el ayuno. Pero sí quiero que entiendas que tu cuerpo fue sostenido por mí. Tu alma fue sostenida por mí. Tu vida estaba dependiendo completamente de mí. Entonces hay que entrar al ayuno para que nosotros estemos convencidos, espíritu, alma y cuerpo, persuadidos de que dependemos de Dios. Es como le decía anoche, y no lo decía para ser chocante ni nada, sino que el Señor me dio esa palabra. Me dijo, pregúntele a la gente, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y todo el mundo va a decir que sí, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, pero ni siquiera la lleva, ni siquiera el culto. No la abres en el día. No la lees por semanas. Le quitas el polvo para llevarla a la iglesia cuando la lleva, porque hay gente que no la lleva a la iglesia. ¿Tú en verdad estás convencido que la Biblia es la palabra de Dios? Déjame decirte que no. Tú eres un incrédulo. Tú no crees en la palabra de Dios. Tú no crees en lo que dice la Biblia. Porque si creyeras que lo que dice la Biblia es verdad, todos los días comiera Biblia. Todos los días te sentaras hasta 3 veces al día a alimentarte de la palabra. Porque mientras más palabra de Dios hay en nosotros, mayor poder de Dios se va a manifestar. Entonces, cuando tú no crees algo, tú no lo practicas. Así de sencillo.
El que practica, el que cree que va a hacer figurar de repente o un titular en un partido de fútbol, en un equipo de fútbol, ese hombre se va a consagrar y va a dedicar su cuerpo completamente y va a practicar ese deporte todos los días, porque él quiere entrenarse y ser hábil en ese deporte para un día ser un titular de un buen equipo. Cuando una persona va a querer graduarse en medicina, en ingeniero, de lo que sea, él dedica tiempo a estudiar esos libros, porque esos libros que están allí es lo que lo van a capacitar a ellos para poder llegar un día a tener un título y ejercer una función. Si tú de verdad quisieras ser utilizado por Dios, como dice la palabra, para que Dios se manifieste, todos los días tendría que agarrar el manual de instrucción, la Biblia, estudiarla, leerla, consagrarla, vivir para ella, vivir con lo que dice ella. Eso significa creer. En realidad hay mucha gente incrédula. No, que la oración es hablar con Dios. Orar, Dios escucha la oración de su pueblo. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo dedicas en comunión con Dios? Nada. 2 minutos, 3 minutos. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el día que pasó. Entonces, eres creyente incrédulo. No estás convencido. El ayuno es todavía más profundo porque el ayuno es abstenerse de comer. El ayuno usted va a sentir que el estómago le arde. La gente le van a ofrecer comida por los lados. La gente le va a ofrecer de todo. El día que usted no está ayunando, mire, la gente ni café te ofrece. Pero el día que estás ayunando, te ofrecen café con leche. Te ofrecen pequeñitos que suelten el queso, la empanada chilena que sale allí, te ponen un pan con todo. Todo el mundo te invita a comer. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que en el momento que tú consagras tu vida para Dios en ayuno, algo sobrenatural va a pasar dentro de ti. Tu mente y tu corazón van a cambiar. Mira esto para adelantarle un poquito más de lo de mañana, el tiempo avanzado. Usted sabía que hay parásitos en el cuerpo humano, hay parásitos y bacterias, que es una guerra espiritual. Oído lo que le voy a decir. La guerra de bacterias dentro de nuestro cuerpo es una guerra espiritual. Lo que los científicos están estudiando ahorita del mundo cuántico es qué es lo que divide el mundo físico del mundo invisible, el mundo cuántico, qué es lo que divide. Y están acercándose al final de la ciencia, porque va a ser el final de la humanidad. Para descubrir esto ahora en portales espirituales terribles, que es lo que están tratando de hacer ahorita la ciencia con el acelerador de partículas que está allá en Europa. Ese es otro tema. Pero usted sabía, por ejemplo, que hay parásitos o bacterias dentro del cuerpo. Hay bacterias buenas y bacterias malas. ¿Sabía que en nuestro estómago hay bacterias buenas y bacterias malas? Que por eso no se recomienda mucho lo que se llama purgar, porque cuando se purga saca toda la flora bacteriana del cuerpo y salen también las bacterias que están trabajando para bien. Y así hay bacterias para mal. Entonces prácticamente es una guerra espiritual que dentro de nuestro estómago. Sabía que hay cosas que están en nuestro estómago que afectan nuestro cerebro, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Cuando el estómago está fallando, está funcionando mal, la gente cambia el carácter, cambia el sueño, no puede dormir, hay fiebre, hay alteración de la conducta, hay mal aliento, hay forma de desconcentrarse en todo y lo pueden mandar para que le revisen la cabeza, pero el problema es estomacal. ¿Sabía usted que, por ejemplo, el parásito de sotoplasmosis que están habitando normalmente los gatos, cuando este parásito está en un ratón, escuche bien esto, está probado científicamente, cuando este parásito está en un ratón, o sea que los ratones por naturaleza le huyen a los gatos, por naturaleza evaden a los gatos. ¿Qué hace este parásito de toxoplasmosis cuando está habitando en un ratón? Hace que el ratón pierda el miedo al gato. Le va y le trabaja en el cerebro al instinto animal del ratón para que ese instinto animal no trabaje, no funcione, y el ratón viene como tonto al donde está el gato. Y no sé si usted ha visto ratones que se llegan así, mira, este ratón no le tiene miedo al gato. Es peligroso, cuando usted ve algo así, es peligroso porque ahí hay un parásito de toxoplasmosis en ese ratón. Y el parásito hace que el ratón se acerque al gato porque el parásito sabe que su hábitat natural es el gato. Y hace que el gato se coma el ratón. Se le pone así pancita, como dice uno criollamente, para que el gato se coma el ratón, para él pasar dentro del cuerpo del gato. Pregunto, ¿usted cree que es un parásito así por instinto? ¿O hay inteligencia, hay sabiduría allí, hay dirección allí? ¿Y entonces qué son los parásitos? ¿Qué son las bacterias? ¿Qué estamos hablando nosotros entre esos términos? Así también hay cosas que habitan en nuestro cuerpo, en el estómago, que nos conduce al pecado. ¿Usted no ha visto personas que cuando de repente le hablan de una hamburguesa a la boca se le vuelve agua? No, le hablan de una comida y esa gente está desesperada por esa comida. Hay personas que cuando comen, usted lo ve, que le tiemblan las manos. Hay personas que no pueden dejar de comer. De hecho, usted puede ver personas que su cuerpo, su contextura es demasiado delgada.
y pueden comerse cantidad de arepa y plato de comida, pasta, y uno dice, ¿para dónde se fue esa comida? ¿Qué está pasando dentro de ese estómago? Y por eso, ¿por qué dice Dios, vuestro Dios es el vientre? Está dominado por algo dentro de tu estómago. Por eso mucha gente no puede ayunar, porque simplemente hay una consagración de tiniebla dentro de ese estómago. Y cuando vemos entonces, cuando el Señor quiso llamar para revelarle cosas más profundas a Moisés, ¿qué hizo con Moisés? Lo mandó al ayuno. ¿Qué hizo con Jesús? Lo mandó al ayuno. ¿Qué hizo con Elías cuando estaba pasando una crisis terrible? Lo mandó al ayuno. ¿Qué hizo con Saulo de Tarso para que fuera consagrado? Lo mandó al ayuno. ¿Cómo estaba la manifestación del Señor para apartar a Saulo y a Bernabé para la obra de ministerio? Estaba en ayuno. Entonces, más adelante, mañana estaremos en la segunda parte de lo que es el ayuno de Dios. Debe ayunar, hay que ayunar. Y si es posible, dedique este día y el día de mañana en ayuno. Métase con Dios en ayuno para que usted vea lo que va a pasar. Hay etapas del ayuno que vamos a ver más adelante, pero creo que Dios está preparando a su pueblo para cosas grandes. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios mío, adoramos y bendecimos tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu santa palabra, por tu Santo Espíritu, que nos guía, que nos direcciona, Señor. Gracias por cada uno de estos guerreros y guerreras que están conectados en este momento, atento a tu palabra, Señor. Te pido tu bendición y tu fortaleza sobre cada uno. Bendice y guarda, Dios mío, su vida espiritual y física. Que esta palabra, Dios mío, penetre en lo más profundo de su ser y que podamos ser hacedores de tu palabra, practicar, poner por obra tu palabra. Señor, que seamos instrumentos para divulgar esta palabra a otras personas que necesitan, Señor eterno, esta consagración, esta búsqueda, Señor, esta revelación, en el nombre todopoderoso de Jesús, Dios mío. Padre amado, estamos agradecidos por tu amor, por tu generosidad y por tu justicia y tu verdad. Gracias, Padre eterno, Dios de la gloria. Te pido fortaleza sobre todo los que están en ayuno, Señor, fortaleza de lo alto, ungimiento de su estómago, ungimiento de su ser, líbrale de tentación, guárdale, Señor eterno, en el nombre todopoderoso de Jesús. Padre eterno, Dios mío, sanando completamente al que esté enfermo, el que esté pidiendo oración en este momento, conoces cuál sea la petición de cada uno. Señor, presento esas peticiones delante de ti. Señor amado, Dios mío, y envío tu palabra, que es espíritu y vida, que traspasa la distancia, el tiempo y el espacio, Señor, y sea operando, Señor, en este momento ese milagro, es supliendo, Dios mío, esa necesidad, abriendo esa puerta, Señor, liberando, Dios mío, esas almas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que cada una de esas vidas, Señor, pueda recibir, Dios mío, esa revelación, puedan recibir la bendición, puedan recibir, Dios mío, la respuesta de sus oraciones, que cada uno sea suplida, Dios mío, sus necesidades conforme a tu gracia y a tu misericordia. Gracias, amado Dios, porque sabemos que podemos contar contigo, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias por tu Santo Espíritu. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por permanecer allí. Gracias por compartir la palabra del Señor. Vamos a ver, tenemos aquí nuestra hermana Cecilia Álvarez. Dios le bendiga grandemente. John Naiker Mejía, Dios te bendiga poderosamente. Ramón Hernández dice por acá, apóstol, no es fácil estar consagrado para Dios debido a los ataques diarios, pero con la ayuda del Espíritu Santo nos podemos apartar para Él y sujetarnos a su presencia, si se puede con fidelidad. Siempre, Dios nunca va a poner una carga que no podamos llevar. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Si obedecemos al mandamiento de Dios, Dios va a fortalecer nuestra vida para que podamos estar consagrados para Dios. Billy Alvarado, Dios le bendiga, pastor. María Rojas desde Valencia, Ministerio Puerta del Cielo, Dios me le bendiga, mi hermana. Saludo a todas las personas allá de Puerta del Cielo. Saludo también a su pastor Robert y su esposa. Que Dios me le bendiga poderosamente. Pronto estaremos nuevamente por aquel lugar, ya con la cruzada. Virginia Suárez, Dios me le bendiga grandemente. Salmista Johnny Silva, salmista Eloy Martínez, amén. Ramón Hernández por acá. Celia Cabrera, Dios me le bendiga. Gloria a Dios por siempre. Dios es bueno y fiel, amén. Pastor Honorio Valenzuela, Dios me le bendiga poderosamente. María Eugenia, Dios te bendiga. Marius, Dios te guarde. Antonio, Pastor Honorio Valenzuela. Reina Ruiz, Dios me le bendiga. Está por acá Nancy Perdomo, Dios le siga usando con gran poder, amén. Que Dios sea la gloria para siempre al Señor. Robert Mora, José Mora, buenos días, nuestro Señor Jesucristo derrame sus bendiciones en Venezuela, amén.
Escuche bien, Venezuela está en la mano de Dios. Dios ha dado orden sobre Venezuela. Tengan paz y seguridad. Dios está preparando a su pueblo para el gran avivamiento. Solamente confíe en el Señor, que la obra está hecha, la orden ha sido dada. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Está por acá Nancy Perdomo, Angibeli Marrufo, Jocelyn Rivero. Dios me le bendiga a todos los pastores de allá de la iglesia Palabra de Vida de Sabana Alta y todos sus miembros. Chirino Jordano, Abad Padre, amén. Dios le bendiga grandemente. Del ministerio DCD, Dios es mi estandarte. Jordano Chirino, apóstol Juan Campos, que está conectado allí. Dios le bendiga, hijo. Dios te guarde. Rosalía Crespo, intercesora del reino de los cielos. Marisa Rodríguez, intercesora del reino de los cielos. Alexandra Ramírez de Gil, con su esposo Wilfredo. Dios me le bendiga a estos pastores de DCD Lineal allá en Yaracuy. Evangelista Ana de Morillo, bendiciones para usted. Gladys Alvarado desde Valencia, Dios me le bendiga grandemente. También de la iglesia DCD Puerta del Cielo, Valencia. Está por acá Orellana, Dios le bendiga junto a su familia. Jocelyn Piñero, hija, Dios te guarde y te bendiga. Salmista Sergio Suárez DCD, Dios le bendiga grandemente. Laura Tobar, bendiciones para usted también. Carolina Flores con su amado esposo Víctor, Dios le bendiga grandemente. Jennifer de Mendoza, bendiciones para usted también. Está por aquí el evangelista Andrés Díaz, bendiciones para usted, su esposa y su familia. Está Juan Carlos Valencia junto a su amada esposa Elsie, evangelista del Señor. Pastora Mildred Parga, su esposo Rafael. Karin Carrasco, salmista y adoradora del Señor, junto a su amado esposo y su familia. Mariani Flores desde Yaritagua, Dios le bendiga, hija, Dios te guarde. DCD Reino de Poder. Dinora González, intercesora del reino. Rosagni Artiaga desde Santa Cruz de Bucaral, Dios le bendiga, de la iglesia DCD Peniel, allá en Santa Cruz de Bucaral. Está Leida Escalona, muy buenos días, bendiciones para usted, para los suyos. Abba Padre, Dios multiplica la fuerza, amén. La visión y el rema, Dios le bendiga. Hermana Leida, gracias por la siembra del cemento y la siembra del cemento y el alambre para el dormitorio del campamento de DCD de Pavia. Dios le multiplique. Miglady Gutiérrez, buenos días, pastor, amén. Antonio Valenzuela, bendiciones para usted y su esposa Examari, Dios me le bendiga. Está por acá Miguel Torrialba Carrillo, bendiciones para usted y así otras personas que están conectadas y algunos que estuvieron conectados. Que la bendición del Señor sea sobre ustedes y todo el que vaya a escuchar esta palabra, que recuerden que Dios quiere que consagremos nuestro cuerpo dedicado completamente para Dios y vamos a ver una forma diferente. Nuestro pensamiento va a cambiar. Mañana continuaremos con este segundo tema, el ayuno, parte 2. Bendiciones para usted. Nos vemos aquellos que puedan estar conectados hoy a las 7 de la noche. Estaremos también con otro en vivo, llevando una revelación del Señor conforme a la dirección del Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura. Y recuerde que nacimos para vencer. Dios le ama con amor eterno y este es un mensaje directo del corazón de Dios para su vida. Bendiciones y gracias por su atención.